Hay que poner audio ya para yo saber. ¿Listo? Hola, bendecidos. Buenas noches. El Ministerio de Enseñanza Rema, el ministro Julio Pastor, queremos compartir con ustedes un mensaje que está titulado La herencia de los santificados. Es una herencia que reciben los que sirven o servimos a Cristo. Cristo es la herencia y Cristo lo recibimos como una recompensa también. Siempre tenemos que mirar en toda la Biblia y en todo lo que Dios nos enseña leyes. Por ejemplo, ley de causa y efecto. Para producción, a mí me gustaría que la cámara estuviera un poquito más arriba. Entonces, les repito, Cristo es la herencia que reciben los santificados. Y el Espíritu es el que santifica. Quiero recordarles a las personas que nos siguen y los que nos están oyendo, así sea por casualidad, pues que el Espíritu santifica cuando hay un lavamiento, ¿verdad? Cuando hay un lavamiento, y ese lavamiento no es con el agua natural, es un lavamiento cuando hacemos uso de la palabra de Dios como si la palabra de Dios fuese un agua limpia, tal como el profeta Isaías lo registra, ¿verdad? Es como la lluvia que desciende de los cielos, así es la palabra de Dios. Y como dice el profeta Ezequiel, que Dios esparce su palabra como agua, lo está haciendo en esta hora, ¿verdad? Dios esparce su palabra como agua para que los creyentes, los escogidos de Dios, utilicemos esa palabra, la absorbamos, nos lavemos el corazón de todas las inmundicias. Entonces, cuando nos lavamos, el Espíritu de Dios, Cristo, nos santifica. Tenemos 5 citas hoy. Presentamos disculpas por habernos atrasado unos 30 minutos. Sin embargo, son unos asuntos con la internet. Gracias a Dios pienso que ya a partir de este jueves van a quedar resueltos. De manera que en Efesios capítulo 1, los versículos 13 y 14, vamos a hablar de ese espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para poder entender el conocimiento de la verdad, entender los misterios de Dios, entender el conocimiento de la voluntad de Dios. Recuerda, Dios todo lo hace conforme a los designios de su voluntad. Efesios 1, versículos 13 y 14. Dice, en Él, refiriéndose a Cristo, también ustedes. Pablo acaba de hacer una exposición mencionándose él y los judíos. Ahora dice, en Él también ustedes, o sea, nosotros los gentiles. Está hablando con los gentiles de Éfeso. Habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad, la gente que me está oyendo aquí? El Evangelio de nuestra salvación. Oído, fíjate, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído. Observa el verbo oír y el verbo creer. ¿Qué debemos oír para creer? La palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio que nos salva. Y habiendo creído en ese Evangelio, habiendo creído en Cristo, fuimos o fueron o seremos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, recibimos ese sello como una prueba de que Dios cumplirá su promesa. Como dice la epístola de Pablo, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Verdad? Entonces, ese Espíritu Santo, que ese sello que se nos coloca,
es una porción del Espíritu Santo, las primicias del Espíritu Santo. Dice Pablo en el versículo 14, que es las arras, sin miedo, es las arras la garantía de nuestra herencia. Es decir, ese sello es una garantía, si lo acerca incluso más de este lado mejor, ese sello es una garantía de que Dios está dispuesto a cumplir su promesa de darnos su espíritu, de vivir dentro de nosotros, que fue lo que Dios se propuso, ¿verdad? Eso fue lo que Dios se propuso, vivir dentro de nosotros. Yo te voy a decir algo. Este cumplimiento de Dios se viene hablando hace un poco más de 2000 años. Yo te puedo garantizar que mucha gente lo ha oído, mucha gente lo ha hablado, muchos predicadores lo han predicado. Y yo te puedo asegurar, con el perdón de los arrogantes, que no lo han entendido. Yo sé que no es fácil, yo al principio lo decía, pero una cosa es decirlo, saberlo, hablarlo, y otra cosa es creer que una porción de Dios nos sella y después Dios mismo, en la medida que nos vamos lavando el corazón, se va formando. Eso, mira, es duro, fíjate, es algo que lo sabe todo el mundo, pero es duro para creerlo. ¿Tú sabes cuándo podemos nosotros comenzar a creer eso? Primero, se nos predique la palabra de verdad, no un evangelio tergiversado. Segundo, que logremos creerlo mediante el ejercicio que Dios nos enseña. Oír su palabra, leerla muchas veces con la intención de que podamos orar. ¿Qué tal el audio? ¿Está bien el audio? Ok. Y que podamos meditar también y podamos tener comunión con los hermanos para poder enseñar. Es decir, enseñar exactamente lo mismo y de la misma manera, sin tergiversar lo que Dios nos enseña. Ya tú ves. En ese ejercicio, pues vamos limpiando nuestro corazón y el Espíritu de Dios se va formando hasta que lleguemos a la plenitud de un varón perfecto, como lo vamos a ver próximamente, porque vamos a llamarle esta serie, es larga. De manera que, dice el apóstol Pablo en el versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído la fe de ustedes, los efesios, la fe de ustedes en el Señor Jesús y el amor que ustedes tienen por todos los santos, refiriéndose a los predicadores que salían de Jerusalén. No ceso, dice el versículo 16, de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, con un propósito, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé o nos dé espíritu de sabiduría y de revelación, oído, en el conocimiento de Él. No es que el espíritu de sabiduría te va a dar a conocer que el premio de la lotería, que fulano se va a casar en tal fecha, ni nada de esas fábulas religiosas. El Espíritu Santo lo que hace es alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, de manera que nosotros podamos entender, primero, cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado, y entender todas las cosas que Dios nos enseña, que son misterios. Dios vivir dentro de nosotros es un misterio. Eso la gente no lo entiende, muchos no lo saben, la mayoría no lo cree, ¿verdad? Ahora, no se trata de que es otro espíritu diferente, es que el Espíritu de Dios, que es Cristo, Cristo es sabiduría de Dios. Entonces, cuando vamos recibiendo a Cristo, el mismo Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios, nos va haciendo entender
La misma sabiduría de Dios, que es Cristo, en la medida que se va formando, nos hace que seamos sabios. Y si ponemos en práctica esa sabiduría, también seremos inteligentes. Ese es el espíritu de sabiduría y de revelación, el que hace estas cosas en nosotros. Es el mismo espíritu, pero en la medida que después del sello, el espíritu de Dios se va formando, va creciendo, se va desarrollando, cuando nosotros con vehemencia, con intensidad o intensamente vamos lavándonos, oyendo la palabra, leyendo, orando, meditando, teniendo comunión con los hermanos y enseñando. En ese proceso hay un desgaste de toda esa contaminación genética, de toda la contaminación de espíritu, es decir, todo lo malo que hemos oído y de las tradiciones, la cultura, todo lo que vamos aprendiendo, el espíritu de Dios se va formando cuando nos vamos lavando. Puedes hablar, dime qué está pasando, que no hay ningún inconveniente. Entonces, el Espíritu de Dios es el que nos hace ser sabios y entendidos en los misterios de Dios. Por eso el versículo 18 dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos, entendamos cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia, que es Cristo, en los santos, ¿verdad? Ahí la palabra santo indica los que se están santificando. ¿Ok? Hechos capítulo 6, en el versículo 26, no lo pongas todavía, Jorge. Hechos capítulo 6, versículo 26, nos muestra, yo no lo voy a leer todo, pero ese encuentro que tuvo Pablo con Jesucristo, cuando Pablo iba persiguiendo a la iglesia naciente. Y Pablo recibe un impacto que lo tumba de la bestia en que él iba cabalgando junto con otros soldados, persiguiendo a los creyentes para azotarlo y hasta matarlo, ¿verdad? Entonces, allí le aparece el Señor Jesucristo a Pablo y le da una encomienda, ¿verdad? Que vaya a abrirle los ojos a los gentiles. Naturalmente, Pablo no es oftalmólogo, Pablo no iba a echar goticas de colirio en los ojos. Está hablando de los ojos del entendimiento, ¿verdad? Es el léxico, la forma de hablar de esa época, de la cultura de ellos también, y aparte que Dios siempre habla por parábola, retóricamente, para darle más fuerza a eso que está diciendo, ¿verdad? Bueno, versículo 16, ahí podemos decirle, después que Pablo está en el suelo, Jesús o Jesucristo le dice, Pablo, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por, escucha, ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas cosas en las cuales me apareceré a ti. Pablo, esto continuará, ya sé, yo voy a seguir, pero ahora quiero decirte que te voy a librar de los judíos, tu pueblo, y de los gentiles, los romanos que te persiguen, a quienes ahora, a los gentiles, te envío. A los gentiles te envío. Hasta que se me pasó aquí. Hechos 26. Se me rodó. Y dice el versículo 18. Yo te envío, Pablo, para que abras sus ojos. ¿Ves? Pablo como ministro de Jesucristo, constituido para abrir los ojos del entendimiento a los gentiles, ¿verdad? De una manera que los gentiles se conviertan de tinieblas a luz. Es decir,
de ignorancia a un conocimiento de la voluntad de Dios y de la potestad de Satanás a Dios, ¿verdad? Es decir, para que dejen de obedecer a Satanás. Fíjate, la gente no sabe, yo tampoco sabía, que cuando yo no conocía de Dios, realmente yo era obediente a lo que Satanás quería que yo hiciera, a través de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la ignorancia de Dios. Entonces ahora la idea es que dejemos de obedecer a Satanás y aprendamos a obedecer a Dios. Esta profesión. Es un proceso. No es de un día para otro. Requiere tiempo. Requiere consagración. Quiero saber si las personas que nos están oyendo bien también por fuera. Sí. Ok. Dice, para que por la fe que es en mí o por creer en mí, ustedes obtengan, o los gentiles obtengan, número 1, perdón de pecados. Y número 2, obtengan herencia entre los santificados. Los que me siguen saben que lo que nosotros heredamos es a Cristo. Cristo, el Espíritu de Dios, es la herencia que Dios le da a sus hijos, ¿verdad? Pero lo da de esa manera. La primera vez que nosotros creemos algo, nos coloca un sello. Ese sello, repito, lo que hace es una muestra de que lo que Dios planeó, lo que Dios preparó para nosotros, lo que Dios se propuso, lo que Dios predestinó, eso se va a hacer una realidad, ¿verdad? Herencia entre los santificados. Es decir, que esa herencia, que es Cristo, esa herencia que es el Espíritu de Dios, la vamos a recibir solamente si nos santificamos. ¿Cuándo hay santificación? El que santifica es el Espíritu. Pero el Espíritu santifica después del lavamiento. Eso debe tenerlo claro. Una persona, para que reciba verdaderamente al Espíritu, para que Cristo se vaya formando, esa persona indefectiblemente tiene que estar constantemente en un lavamiento. Así como nosotros todos los días nos bañamos. Y algunas veces nos bañamos 2 y hasta 3 veces, ¿verdad? Ok. Isaías 54, en el versículo 17. Comenzamos a mostrar lo que es verdaderamente la herencia y que esta herencia se recibe por servirle a Dios. Pero fíjate que para servirle a Dios necesitamos estar bien capacitados. Necesitamos estar facultados y preparados por Dios. Facultados y preparados para toda buena obra. ¿Cómo logramos esto? Mediante oír la palabra de Dios, leer, orar, pensar, meditar, la comunión con los hermanos, compartir la palabra y enseñar. Ese es el proceso constante. Cuando hacemos el proceso completo y llegamos a enseñar, escúchenme hermanos, los de la comunión, cuando hacemos el proceso completo y comenzamos a darnos cuenta que necesitamos enseñar, cuando enseñamos, ¿qué estamos haciendo? Sirviéndole a Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos representantes de Dios. Mira, nosotros en la enseñanza pasada hablamos que los ángeles, la creación entera, la naturaleza completa, se pone a favor de los hijos de Dios. Tienen la disposición de servirle a Dios. Y esto lo vamos a mirar aquí, cómo Dios viene anunciando por el profeta Isaías. Dice que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar. Tú que me estás oyendo, yo te puedo decir, si tú eres creyente, si tú estás en el proceso de oír la palabra con seriedad, esto no es una religión. Si tú oyes la palabra de Dios y después la lees, pastor, me va a repetir lo mismo, te lo tengo que repetir porque lo has oído 1.000.000 de veces y todavía no lo haces.
y después oras, meditas, tienes comunión con los hermanos y das el paso final, el éxtasis de enseñar conforme a lo que Dios te habló, sin torcer las escrituras, sin tergiversar la palabra de Dios, ¿verdad? Sin corromper. Ninguna palabra que corrompa el evangelio debe salir de nuestra boca. ¿Ya ves? Entonces fíjate, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar, sino que tú puedes condenar toda lengua que se levante contra ti en juicio por una razón. Porque si tú le estás sirviendo a Dios, esa es la herencia que Dios te da. Es el Espíritu de Dios que Él te da. Tú sabes, mira, tú sabes lo que tú te des cuenta que tienes siquiera un 10% del Espíritu de Dios. Cuando tú tengas eso, te vas a dar cuenta cuántas cosas que tú veías imposibles serán posibles. Cuántas cosas que tú veías difíciles, las verás que no son difíciles. Cuántas cosas que a ti te costaba trabajo entender, es fácil entenderlo. Porque el Espíritu de Dios es el Espíritu de la sabiduría, de la inteligencia. Te hace ser sabio porque te llenas del conocimiento de la voluntad de Dios. Y te hace ser inteligente porque el mismo Espíritu te produce en ti que hagas lo que te corresponde hacer. Te vas a dar cuenta que ya no eres negligente, sino que tienes ahora un deseo ferviente de hacer las cosas y de lograr aquellas cosas que Dios te ha prometido. Entonces observa cómo termina Isaías diciendo, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar, sino que condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, por una razón, porque esa es la herencia que Dios te da cuando le sirves. Fíjense, hermanos, qué necesario es servirle a Dios. Nadie puede servirle a Dios sin expresar a Cristo. Nadie puede expresar a Cristo si no se ejercita para la piedad. Fíjate, el religioso cada vez ve como que esto más difícil. El creyente lo ve más fácil. El religioso a ver cómo te lo digo, se frustra, mientras que el creyente se deleita en darse cuenta que tenemos un camino de éxito. Tenemos un camino diferente, con dificultades, porque dificultades vamos a tener siempre, pero la palabra dice que como vamos a tener siempre dificultades, y quizás más dificultades que cualquier otra persona, por eso en Cristo somos más que vencedores. ¿Ya ves? Entonces, vamos a mirar ahora en Colosenses. El apóstol Pablo, lo que dice Isaías, lo arrastra en la epístola a los Colosenses. En el capítulo 3, el versículo 23 y 24, observa, fíjate tú, dice que todo lo que nosotros hagamos, debemos hacerlo de corazón, bien hecho. Esto es un ejercicio que yo hago todos los días. Y eso me ha ayudado muchas veces a tener paciencia. Me ha ayudado muchas veces a mejorar mi carácter. A tener más confianza en Dios. Y a tener una esperanza firme de las cosas que Dios me ha prometido. Fíjate, todos los días, antes de poner mis pies, tan pronto me despierto, antes de poner mis pies en el piso, ahí mismo sentado en mi cama, le digo, todo lo que voy a hacer en este día, lo voy a hacer bien hecho, de corazón. Lo voy a hacer como para el Señor. Ahora, no es una oración de palabra vana. Es algo que yo estoy determinando que voy a hacer en mi día, ¿verdad? Entonces ya yo sé que hasta cuando me voy a poner mis chancletas o mis sandalias, los venezolanos dicen las cholas,
¿verdad? Voy a poner mis cholas, no me las voy a poner al revés. Y aparte de eso, pues, me las voy a calzar bien, porque es que todo, y te digo, da resultado. Hacerlo como para el Señor. Porque yo sé, como está escrito ahí, yo sé que es del Señor, no de los hombres, fíjate tú. Y eso se lo digo yo también a mis hermanos, los que me llevan hierba provechosa, los que entregan sus diezmos con fidelidad, los que dan ofrenda, que tienen que poner confianza y esperanza en que es Dios el que les va a hacer que tengan siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Es Dios quien les va a suplir lo que les falta. Es Dios el que les va a llenar de bendiciones hasta que lleguen a la abundancia, ¿verdad? Es Dios. ¿Por qué? Porque el que te tiene que recompensar a ti soy yo, es Dios. Yo lo que te voy a dar solamente es el conocimiento que Dios me da y te lo voy a dar de la misma manera como Dios lo da. No tengo que adulterarlo, sino de la misma manera. Y eso yo lo hago, porque yo sé que es del Señor y no de los hombres, que recibiré la recompensa. Recompensa. Recompensa es cuando tú haces algo y por ese algo que hiciste te dan un premio. Entonces yo digo, porque a Cristo el Señor yo le sirvo. O sea, cada vez, por ejemplo, esto que yo estoy haciendo, trato de hacerlo lo mejor posible. En relax, sin presiones, sin desesperarme. Solamente tratando de transferirte lo que Dios ha dado en mi corazón, transferírtelo a ti. Y que yo lo hago. Entonces, tan pronto digo eso, con la intención de hacerlo. No es que estoy orando como Padre nuestro que estás en los cielos, no. Yo estoy determinando algo que voy a hacer en el día. Entonces yo digo, con base a esto, por tanto, hoy es un día de bendiciones. No he puesto los pies en el suelo todavía. Es un día de bendiciones. Este es un día de amor, de paz, de gozo, de bienestar, de dicha. Este es un día de prosperidad de mi alma y de prosperidad en todas las cosas y de tener salud. Fíjate tú, lo que Dios siempre se ocupa de que nosotros podamos creer que Dios piensa en nuestro bienestar, finanzas y salud. ¿Ves? Este día es un día de generar ingresos. Esa es mi confianza. La situación parece que no voy a recibir un peso, parece. Pero fíjate, siempre aparece un hermano a quien Dios no solamente lo bendice, sino le da como una orden. O le recuerda, ¿te acordaste que sacaste el diezmo? ¿Te acordaste que tú estás recibiendo un patrimonio espiritual de parte del ministro? Entonces, hermano, con eso que Dios pone en su corazón, me llama, pastor, voy para allá. Otro, pastor, te voy a transferir. Ya ves, en esta situación de dificultades, en las cuales gran parte del mundo, en su mayoría, quizás más del 90%, están pasando por situaciones económicas muy difíciles. ¿Ya ves? Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque es que yo tengo la intención, mira esto, de servirle a Dios. Y ahora Dios me da este mensaje, que todo se va a hacer es la recompensa, la herencia, Cristo, el Espíritu de Dios, lo recibimos como herencia si le servimos a Dios. Entonces fíjate que Pablo lo dice, todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que es del Señor y no de los hombres, que recibirá la recompensa. ¿Cuál recompensa? La herencia. ¿Cuál es la herencia? Díganme ustedes. Cristo. ¿Viste?
¿Viste, Javier? Qué fácil. Cristo. Ahora, si yo le sirvo, tú le sirves, Jorge le sirve, Felicidad le sirve, Anacleta le sirve, Pedro le sirve, Juan le sirve, ¿qué va a pasar? Que Dios tiene un compromiso, Dios no miente, de recompensarlo con un poquito más de su espíritu. Porque Dios no va a robarle al que le sirve. Hay empresas que le roban a los trabajadores. Hay empresarios que le roban a los trabajadores. ¿Ya ves? Ahora, observa. Algo importante es que Dios ha enviado espíritus ministradores para que sirvan a los que le sirven a Dios. Y termino ahí en Hebreos capítulo 1, el versículo 13 y el 14. Los hijos de Dios, te repito, somos el centro de la obra de Dios en todo el universo. De tal manera que los ángeles, la creación misma, la gente no sabe, yo tengo que tener la trina agarrado porque se cae, se me cae. La gente no sabe todos los sufrimientos que pasa un pastor, un ministro que predica la verdad. Entonces, los ángeles, todo el universo, la creación, el sol, la luna, las nubes, la lluvia. Si tú necesitas que llueva, llueve. Si tú necesitas que escampe, escampa, ¿verdad? Si tú necesitas llegar a un lugar o sin saber, Dios sabe que por un lugar que tú vas a pasar, va a pasar algo, de alguna manera te atrasa, te adelanta, te desvía. Pero es Dios que tiene sus preceptos. Y esos ministros, que son espíritus ministradores, que tienen la orden de servirle a los que le sirven a Dios, ellos actúan. Fíjate, el versículo 13. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ahora observa, el versículo 14, está escondidita la revelación. No son todos los ángeles espíritus ministradores, enviados por Dios ¿para qué? Para servicio. ¿A favor de quién van a servir los ángeles? De los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes serán los que serán herederos de la salvación? ¿Serán aquellos los mismos que están recibiendo a Cristo como recompensa? Claro, porque es que la salvación no la va a dar Cristo. Él es el Salvador, es la unción. Él es el que dice que pues cualquiera que trate de formar armas contra nosotros va a fracasar. Por una razón. Primero, porque lo hace sin la orden de Dios. Y segundo, porque es la herencia de lo que le servimos a Dios, la unción. ¿Qué es lo que hace la unción? Pues levanta las cargas, destruye los yugos. Por eso es que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar, sino que tenemos autoridad para condenar toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, porque esa es la herencia de los que le servimos a Dios. Es el mismo Cristo formándose en nosotros que cuando hablamos, pues las cosas se dan a favor nuestro. ¿Por qué? Porque los ángeles, dice el Salmo 103, el versículo 20, no lo busques, que eso no está ahí. El Salmo 103, el versículo 20, pues que los ángeles son poderosos en fortaleza. Ellos ejecutan la palabra de Dios. Por tanto, cuando tú oras conforme a la palabra de Dios, los ángeles ejecutan esa oración. Los ángeles, mira, ejecutan tu petición. ¿Por qué? Porque ellos, al ejecutar su palabra, obedecen al precepto de Dios. Si hablamos nuestra oración, como dice Judas, orar fervientemente en el Espíritu.
Si oramos conforme a lo que el Espíritu nos guía, si oramos conforme a las Escrituras o a las epístolas, los ángeles, los espíritus ministradores que Dios ha enviado para que sirva a favor de los que se ejercitan para la piedad, esos ángeles, mira, van a actuar a favor nuestro porque ellos obedecen al precepto de Dios. Llegamos al final, vencimos hoy, vencimos hoy. Media hora luchando con la internet, la teníamos, pero no podíamos, bueno, yo digo no podíamos por la fuerza que yo hacía acá, pero allá Jorge apurado y Jean Paul dándose las instrucciones desde su casa, porque no pudo venir, o no pude ir a buscarlo más bien. Él estuvo atento, pero yo no pude ir a buscarlo. Allí logramos que pudiéramos pasar con algunas dificultades, pero aquí estamos. Recuerda, en la recompensa que recibimos de Dios, Cristo, somos más que vencedores. Nos vemos mañana en la comunión y el jueves por aquí mismo, Facebook y YouTube. Ministerio de Enseñanza Rema, ministro Julio Pastor, ruega a Dios para que te bendiga con toda bendición espiritual y que esa bendición con la cual ya Dios te bendijo se haga una realidad en tu vida. Bye. Chao.